a todos los que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo y por sumarse a esta serie de conversaciones que hemos convocado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para reflexionar sobre los retos y oportunidades de las ciudades de América Latina, de América y el Caribe frente al COVID-19. Como mencionábamos en el webinar anterior, estamos en un escenario de incertidumbre, donde las crisis derivadas del COVID-19 han demostrado la naturaleza sistémica del riesgo con efectos en cascadas sin precedentes, que han afectado directamente todos los sectores, todos los niveles y a escala global. Las ciudades han sido el escenario de estos efectos, pero también son el escenario de la respuesta. Entonces, estamos convocando esta conversación porque estamos convencidos que es necesaria una nueva aproximación, una comprensión desde los nuevos escenarios y la búsqueda de respuestas colaborativas, intersectoriales e integrales. La pregunta que convoca esta conversación es cómo pueden las ciudades de la región de las Américas y el Caribe enfrentar desde una comprensión y desde una gestión del riesgo sistémico los nuevos escenarios derivados del COVID-19. Para la sesión de esta mañana nos acompañan Raúl Salazar, el jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el alcalde del municipio del Distrito Central, Nasri Astura, conocido como Tito, que es vicepresidente de ICLEI de la región latinoamericana y el Caribe y México, vicepresidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, presidente de la Iniciativa de Ciudades Capitales frente al Cambio Climático, CC35, y vicepresidente de la Unión de Capitales Iberoamericanas. También nos acompaña Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para ICLEI México, Centroamérica y el Caribe, y Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de la Confederación de Asociación de Municipios de Centroamérica y el Caribe. También en el panel tenemos a Rodrigo Villaseñor, que nos está, ya acabo de confundir todos los nombres. Rodrigo Perpetuo, que nos está acompañando desde ICLEI Suramérica. La metodología de la sesión, vamos a tener las presentaciones de nuestros panelistas, vamos a tener una ronda de conversación y vamos a abrir el espacio para las preguntas de ustedes que nos están escuchando. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Raúl para que empiece a ponernos a tono para la conversación de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por esta introducción y por haber coordinado con nuestros socios que nos están acompañando ahora esta discusión. Esta discusión es quizás una discusión relevante para nuestra región, al ser claramente una de las regiones que tiene una tendencia hacia la mayor urbanización que se está dando a nivel global y por tanto enmarca quizás lo que van a ser las acciones frente a esta pandemia que estamos viviendo hoy, pero que también abren una pregunta, como decías, de qué ciudades son las que vamos a construir a futuro, qué queremos después de esta pandemia y cómo vamos a empezar a hacerlo. América Latina está caracterizada, como saben, como al ser una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático y a las amenazas de origen geofísico, y esta vez también estamos viendo al constituirnos quizás como la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado como el nuevo centro o eje o foco de la pandemia en estos momentos. Tenemos todo tipo de amenazas. Hasta el año pasado, cuando veíamos un análisis del impacto de los desastres a nivel global y solamente mirando los efectos de los desastres de origen climático, señalaban a nuestra región como una región que absorbía quizás más que proporcionalmente lo que era el impacto económico de los desastres. Es que el 53% de ese impacto económico directo en los últimos 20 años se concentraba en la región de América Latina y el Caribe. Es un estudio que hicimos, digamos, utilizando la misma metodología para poder comparar entre regiones del mundo. Y además, las perspectivas de lo que es sumada a este tipo de exposición y a este tipo de vulnerabilidad que se da por la misma estructura de la región, se dan quizás los análisis que ha venido desarrollando recientemente la CEPAL, que por ejemplo nos están pintando ya los distintos escenarios que podemos esperar para los próximos años, producto de este impacto de la pandemia hoy.
Señalan, por ejemplo, nuestros colegas de CEPAL, que estaríamos esperando quizás la recesión más grande que ha sufrido la región desde el año 1914 o también para los años de la crisis de 1930, una reducción estimada de 5.3% hacia abajo, o impactos importantes del comercio, reducción del impacto del volumen de comercio, un 15% de lo que ha sido hasta ahora, con un fuerte aumento en los niveles de pobreza y desempleo regionales. Estos impactos obviamente son construidos sobre una estructura de vulnerabilidad ya existente en la región. Nuestra región ya antes de la pandemia tenía una estructura de pobreza, por ejemplo, que señalaba que el 31% de todos los pobladores de la región de América Latina está en una línea de pobreza y un 11.5% en una línea de pobreza extrema. Es una región que además una de cada 4 personas viven en zonas urbanas, pero habita en asentamientos informales dentro de las ciudades. Y el 17% de esta población no tiene acceso al agua potable, y además el 53%, nuevamente citando en este caso datos de la OIT, es de trabajadores que trabajan en una informalidad. Estas quizás son las características que están construyendo los escenarios de vulnerabilidad sobre los que se implanta esta pandemia que vivimos hoy, y que hace quizás que las políticas que los países están desarrollando tengan más o menos resultados en función de qué tan extendidas son estas vulnerabilidades y qué tanto reto supone para las políticas que se están implementando para la atención de la emergencia de salud, pero también el encadenamiento que esta emergencia en salud tiene para lo que son las condiciones socioeconómicas de la población. ¿Qué podemos hacer desde lo local? Es la pregunta que tenemos que atender. Y quizás lo que podríamos quizás plantear como punto de inicio es que nuestras ciudades son ciudades que son con sistemas complejos, sistemas que están conectando o están interconectados en un ámbito de un espacio delimitado donde coinciden los espacios económicos, políticos, sociales y ambientales. Es también un espacio donde las ciudades están mostrando, por lo que hemos podido ver, de las experiencias que hemos podido ver en los últimos 2,5 meses que estamos en este proceso, y conversando también con colegas de las ciudades, estamos pudiendo ver que hay ciudades que están dando señales de una recuperación sostenible, es decir, que están encaminando acciones para una recuperación sostenible luego de esta pandemia. Existen claramente retos que son globales a la agenda de esta recuperación, como son, por ejemplo, el impacto que se tiene en las discusiones de carácter global que debilitan quizás la acción multilateral en el ámbito climático, por ejemplo, la discontinuidad que ha habido en la convocatoria a las distintas cumbres, o el seguimiento de la cumbre climática, es un espacio importante que va a tener que ser retomado, y esto tiene impactos directos sobre lo que son la posibilidad de acceder a fondos para implementar estas soluciones sostenibles en el mediano plazo para la recuperación. Pero sin embargo, a pesar de este contexto que pone en peligro el aspecto multilateral o la respuesta multilateral de los países, creo que también es un contexto que señala oportunidades. Y estas oportunidades nos llevan a reflexionar sobre cómo reestructurar el modelo de desarrollo hacia una economía que sea verde y sostenible. Básicamente, cómo orientamos este proceso de recuperación hacia este tipo de soluciones. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el Ministerio de Ambiente ha anunciado la intención de formular un plan de acción climática para el país, basado en energía sostenible. Hemos tenido conversaciones hace poco con ciudades como Buenos Aires, sabemos de las experiencias que están desarrollándose en Santiago de Chile, en Lima o en Medellín, por ejemplo, donde se está uniendo los procesos de los compromisos de recuperación económica con compromisos de recuperación sostenible que tienen que ver con una construcción de ciudades más justas y sostenibles, es decir, dentro del marco de las iniciativas del C40 y del Pacto Global de Alcaldes. Algunos ejemplos de cómo puede ser esta recuperación sostenible, los paso a señalar, son quizás producto también de algunas discusiones que se han venido dando a través de nuestros socios distintos de la región. Primero, la importancia que tiene la conexión y la inclusión digital para garantizar el aprovisionamiento de servicios básicos, especialmente en los asentamientos informales. Es un ejemplo
muy claro de iniciativas, por ejemplo, que se están dando en la ciudad de Buenos Aires, que iniciaron con este proceso de educación digital o la educación a distancia mucho antes de la aparición de la pandemia y como parte de un proceso de orientación a la ciudad para extender la capacidad de los servicios hacia la gente. Y esto realmente les ha servido como plataforma hoy para garantizar una continuidad de servicios e información a los ciudadanos en la ciudad, en Buenos Aires. Entonces, estas visiones o estas integraciones de educación digital o en general, aspectos que apuntan a un crecimiento, a un desarrollo de mediano plazo, sirven para poder enfrentar situaciones, por ejemplo, como una pandemia que enfrenta hoy y no descontinuar el tema de los servicios. Otro tema que se podría abordar para una recuperación sostenible tiene que ver con la promoción de nuevos liderazgos para una recuperación inclusiva. En este caso se presta especial atención en la identificación de necesidades específicas de población vulnerable. En el caso de Santiago de Chile tenemos una experiencia muy interesante que se está dando en este caso con la ciudad de Santiago, donde las personas viviendo con discapacidad o asociaciones de personas viviendo con discapacidad están incidiendo y colaborando sobre la política de respuestas, en este caso, al fenómeno de la pandemia, pero adicionalmente a la inclusión de las capacidades, no de la discapacidad, sino de las capacidades de personas viviendo con discapacidad en la construcción de estas soluciones de la ciudad hacia estos grupos vulnerables. Tenemos también la posibilidad como una oportunidad para esta construcción sostenible de pensar en la calidad de la movilidad de las personas, para ofrecer un hábitat de calidad adecuado a los protocolos de distanciamiento social ante la crisis sanitaria. Esto nuevamente hemos tenido también algunos ejemplos que nos han señalado de algunas de las ciudades de la región donde están analizando actualmente, por ejemplo, la redistribución de los sistemas de transporte urbano de manera de poder garantizar este tipo de seguridad en el distanciamiento social, la redistribución o reorientación de las rutas más congestionadas para poder, en cierto modo, contribuir a ese proceso de distanciamiento que reduzca el riesgo en este contexto de crisis. O alternativas que van más orientadas a lo que es cómo reorientar la producción dentro de las mismas ciudades. Por ejemplo, la descentralización de energías renovables como una iniciativa nacional, pero que tiene una manifestación en lo local. La producción local de alimentos, los sistemas de transporte con un bajo impacto ambiental, la inclusión digital, los espacios naturales en la estructura urbana. Estos son algunos de los ejemplos de lo que se puede ya empezar y se puede estar viendo en la región como iniciativas que apuntan hacia esa recuperación sostenible. En este caso, estos enfoques, y nosotros eso es algo que abogamos desde nuestra oficina, es tener en cuenta que las ciudades, y no solamente las ciudades, en general los países se enfrentan contextos de riesgo mucho más complejos. Lo que estamos enfrentando hoy, como el caso de la pandemia, es lo que nosotros denominamos riesgos sistémicos, que significa esencialmente no mirar los riesgos o empezar a mirar los riesgos de manera diferente a como lo hemos venido viendo hasta ahora. Nosotros hasta ahora hemos estado mucho más acostumbrados a organizar nuestros sistemas de gobernanza del riesgo, nuestro sistema de conocimiento del riesgo y de respuesta y preparación frente a amenazas que suelen ser únicas, es decir, por ejemplo, una amenaza de origen natural, un terremoto, un huracán, una subestada en el caso de los países del Cono Sur o inundaciones. Pero lo que nos está señalando en este caso, y nos lo señala ya el marco de Sendai para reducción de riesgo de desastres, es que los riesgos tienen un carácter amplio, pueden tener no solamente un origen natural, pueden tener un origen de carácter humano, o en este caso también de origen biológico, que es el caso de lo que vivimos hoy. Y esta complejidad de los riesgos que origina efectos en cascada, que son lo que denominamos riesgos sistémicos, requieren también que las respuestas estén al nivel de esta complejidad. Sistemas que respondan o analicen de manera multisectorial los distintos impactos que los riesgos que pueden generar en una ciudad, de manera que estos mecanismos de respuesta aborden los distintos impactos o efectos en cascada, por lo menos tratar de estimarlos para tratar de desarrollar políticas y mecanismos de gobernanza que sean efectivos. Esta pandemia nos lanza 3 lecciones principales, creo, a los gobiernos nacionales y locales que están implementando sus planes de recuperación. El primero sería la necesidad de promover la inclusión de comunidades vulnerables, mejorar las condiciones de vivienda y promover la infraestructura y servicios básicos
como acceso a zonas verdes y esparcimiento para que formen parte de una recuperación urbana sostenible. Abordar esta inequidad de origen socioeconómico que ya existe, pero que requiere priorizar las políticas que ayuden a reducir la exclusión social. Es decir, muchas veces estamos mencionando en nuestra oficina, tratando de llevarlo quizás al orden de los objetivos de desarrollo sostenible, la prioridad número 1 en pobreza. Quizás una idea que tratamos de relevar, que es que la reducción de riesgo de desastres o las políticas de reducción de riesgo de desastres son políticas para la reducción de la pobreza. Tienen que verse como mecanismos de reducción de la pobreza y los estados deben incluirlas como tales. El impacto de los desastres lleva al retroceso de los avances que se han logrado en esta línea en muchos países y lo hemos visto repetidamente en nuestra región. La reducción de riesgo de desastres es una política de reducción de la pobreza y es un elemento también para reducir esta inequidad socioeconómica que vemos como una de las causas estructurales que han quizás permitido el impacto en nuestra región, tal como lo vemos en el caso de COVID-19. Muchas de la región, no en todos los países, pero muchos. Es esencial también fortalecer las capacidades de las ciudades para prepararse y responder, con un plan de acción que incluye una comprensión profunda de estos nuevos escenarios complejos de riesgo que les señalaba hace un momento. Creo que la pregunta que está detrás de todo esto y que quizás con esto quisiera terminar mi presentación es reflexionar colectivamente hacia qué ciudades queremos, particularmente a un escenario donde la mayoría de la población en nuestra región es urbana. Es entonces la pregunta que nos queda, ¿qué ciudades vamos a construir sobre la pandemia? Y todas estas contribuciones, todos estos diálogos en los que estamos convocando y ustedes gentilmente han accedido a participar y organizar, como este caso, instituciones importantes como ICLEI, como FLACMA, como alcaldes que viven esta realidad del día a día, nos pueden ayudar a aclarar y plantear respuestas que sean útiles para el resto de las ciudades de la región. Con esto quería entonces terminar mi presentación, agradecerles nuevamente por la atención, el tiempo y la disposición para compartir en este diálogo. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias, Raúl, por abrir la conversación y por rescatar la pregunta y las posibilidades que surgen para nuestras ciudades en esta situación. Voy a darle ahora la palabra al señor alcalde Tito para que nos acompañe y nos cuente qué están haciendo desde Tegucigalpa. Adelante. Gracias. Estamos pendientes, ya los saludé a todos. Primero voy a empezar a hablar del COVID-19, después le voy a hablar de mitigación de desastres para que tengamos una idea clara de cómo estamos en la ciudad. En Tegucigalpa, no solo en Tegucigalpa, sino que en todo Honduras, el gobierno central tiene una institución que llama SINAGER. Es una institución de riesgo, Sistema Nacional de Emergencia, donde está centrado todo lo que la operatividad para el COVID-2019, para la pandemia. ¿Qué quiero decir con eso? Todos estamos adscritos, todas las municipalidades, todas las instituciones están adscritas a este ente, de los cuales verticalmente tomamos decisiones para que solo haya una persona en el mando. ¿Por qué funciona así? Nuestras ciudades no son como otras ciudades del mundo donde tienen una independencia total. Muchas de las cosas el papá gobierno las sigue manejando, como saneamiento, agua potable, el tema de electricidad, el tema de educación, salud, etcétera, la seguridad en sí. Dependemos en un 95% del gobierno central. A pesar de que nuestros municipios tienen cierto manejo, cierta policía, digamos, municipal a un nivel realmente bien pequeño y hacemos cierto tipo de operatividad, pero realmente el gobierno central es el que tiene el control de todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros para manejar el tema del COVID-19? En primer lugar, tenemos dos cosas que las tenemos simultáneas, lo que es el dengue y lo que es el COVID-19, donde hemos trabajado a la par. Estamos trabajando con lo que es fumigación desde el 16 de marzo que empezó la emergencia, la pandemia.
Aquí en las ciudades, en Honduras, hemos trabajado con fumigación de todo tipo. Fumigación de mochila, fumigación con carros, fumigación con drones en toda la ciudad. Cuando digo con drones, mochilas y carros, es fumigación permanente en mercados, en barrios, colonias, hospitales, en instituciones del Estado. Y no una vez, sino que varias veces. Por ejemplo, tenemos el mercado más grande de la ciudad, el mercado Belén, que lo hemos desinfectado 11 veces. 11 veces en lo que vamos en los 75 días de la operación. Perdón, 17 veces. Estoy leyendo los reportes hasta el día de ayer. 17 veces. Así como las entradas a las ciudades, fumigamos todos los carros que entran a la ciudad para poder tener un poco de protección sobre ellas. Tenemos 3 colonias que fueron afectadas fuertemente por el COVID. Nosotros al día de ayer teníamos 4.500 casos y alrededor de 190 y pico, 188 muertes. No lo tengo exacto el dato en este momento, pero ando cerca de lo que les estoy diciendo a nivel nacional. Es el dato que acabo de dar. Repitiendo, 4.800 casos y alrededor de 180 y algo de muertes a nivel nacional. La alcaldía preparó por instrucciones de SINAGER, preparamos las fosas para el tema de las muertes por COVID en un cementerio municipal, dándole toda la prevención debida, todo el protocolo debido para el entierro de estos cadáveres. 2,20 de metros de profundidad, las personas que fueran con todo su protocolo de bioseguridad, anteojos, mascarillas, gel, guantes, el uniforme desechable, para poder contribuir con el mayor orden posible ante el COVID. Mencioné hace un rato de que tuvimos que cerrar 3 barrios de la ciudad, se acordonaron militarmente y con la alcaldía para poder tener más control, que ahí es donde se había propagado más la enfermedad. Hoy están controlados los 3, de los 3 ya 2, si no me equivoco, ya los tenemos abiertos con normalidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en todas las calles de la ciudad, cerca de mercados, cerca de hospitales, cerca de instituciones del Estado? Lo que hemos estado cerca de centros, por ejemplo, se ha convertido el polideportivo de la ciudad, y una vía olímpica que tenemos se ha convertido en hospitales temporales. ¿Qué es lo que hemos hecho con todo esto? Limpieza con hipoclorito de calcio, lavados a presión de todas estas, de estos lugares que acabo de mencionar, que lo hemos repasado varias veces para que tengan una idea. Más de 500 kilómetros hemos hecho repasándolo una y otra vez. Todos estos lugares que acabo de mencionar para hacer lavados a presión con hipoclorito de calcio. Tenemos clínicas móviles de la ciudad y clínicas fijas que le pertenecen a la alcaldía, puestas, han estado a disposición del gobierno central, el personal del municipio, médico, también a disposición del gobierno central, pero primero monitoreando nuestros compañeros de la alcaldía del municipio, nuestros compañeros, los empleados todos que somos de la alcaldía, monitoreándolos, y hemos hecho un centro de monitoreo municipal de 38 camas, solo monitoreo, no es clínica, monitoreo, observación, para después remitirlas a los hospitales de los gobiernos del gobierno central. Hemos logrado un control sobre esto, que realmente hemos tenido los empleados municipales, empezando por los policías municipales, que han estado muy en contacto con la gente
porque llevamos alrededor de 29,000 bolsas de alimento distribuidas en la ciudad, que son bolsa de alimentos que trae 13 alimentos, lo básico, que son 26 libras y media, y que estamos diciéndole a la gente, quédese en su casa. Nosotros vamos a llegar casa por casa entregándole. ¿Cómo coordinamos esto? El gobierno central ha hecho un programa que se llama Honduras Solidaria, que es la bolsa de víveres para las personas. Entonces, tratamos de coordinar entre el gobierno central, entre la alcaldía, que no haya duplicidad de lo que hacemos para no caer en la injusticia, darle a una persona 2 o 3 bolsas de alimento y a otras ninguna. Entonces, estamos coordinados entre gobierno central y alcaldía para la distribución. El gobierno central con sus recursos y la alcaldía con sus recursos. Nosotros tenemos la primera etapa, llegar a 50,000 bolsas de alimentos. Es nuestra primera etapa. Como esto no se sabe cómo ni cuándo va a terminar, por eso menciono la primera etapa. Si es necesario seguir con más bolsas para poder mitigar el problema, y repito, mitigar el problema. No solucionarlo. En el tema de agua potable, saneamiento de la ciudad, estamos en el proceso de la municipalización, del traspaso que hemos venido pidiéndole al gobierno central, que nos traspase el agua potable y el saneamiento de la ciudad. Estamos bien avanzados, no tenemos el control total en este momento de la institución del Estado que se llama SANA, pero tenemos alrededor de un 35% de control de la institución con personal municipal dentro de la institución, ya licitando proyectos para que ustedes tengan una idea de saneamiento. Ya nos van a entregar los diseños probablemente a finales del mes de agosto de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Perdón, no sé cuánto tiempo me van a dar para hablar. Disculpen que no he preguntado eso. Señor alcalde, creo que tiene alrededor de 4 o 5 minutos más. Ok, muy bien. Si usted quiere encender la cámara un momentico para que los asistentes lo pudieran ver, aunque sea brevemente. Muy bien, aquí estamos. Aquí Muchas estamos gracias. todos. Es un placer conocerlos a todos. Ya los reconocí a todos hace unos segundos. Perdón que no había encendido la cámara. Voy a tratar entonces de reducir. Hay mucho que hablar. El trabajo no se puede resumir en tan pocos minutos. Voy a tratar de lo siguiente. Entonces, poder nosotros tener el control de la ciudad en agua potable y saneamiento. Ya empezamos a licitar represas para la ciudad. Abrimos las primeras 2 ofertas el 15 de mayo. El 30 de junio abrimos otras 3 ofertas de represa en la ciudad. La última represa en la ciudad se hizo hace 30 años, cuando la población era 604,000 personas. 30 años después, ninguna gota de agua más incorporada al sistema, y hoy tenemos casi 1.6 millones de habitantes en la ciudad. Hoy tenemos el 17% de la población nacional, que son 9.2 aproximadamente de hondureños en la población nacional. Tenemos 1.6 millones en la ciudad, que cada día para el 2030 vamos a tener alrededor del 22% de la población nacional en la ciudad. Claro, migración rural y el crecimiento natural de las personas en la ciudad. Tenemos operando la municipalidad desde hace 3 semanas, un mes, respetando todos los protocolos de bioseguridad para que podamos tener la atención al cliente. Hemos ido gradualmente atendiéndolo. Nuestros ingresos, lógicamente, a nivel mundial, a todo el mundo le ha pasado lo mismo, se han visto reducidos. Estamos tratando de proyectar en los próximos meses lo que se ha dejado de pagar desde el 16 de marzo de la emergencia para los meses que vienen, distribuirlos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos un equipo fuerte contra el dengue actualmente y viene más equipo nuevo contra el dengue. A todas las personas en la municipalidad les damos los equipos de bioseguridad.
en los lugares donde no llega agua. Tenemos alrededor de 14 tanques cisternas repartiendo agua para los lugares complicados de la ciudad. La próxima semana vamos a invitar a una licitación pública para comprar 30 unidades nuevas de 4.500 galones. Quiero hablarles de lo que es mitigación de desastres de la ciudad, una ciudad altamente vulnerable. Tengo 6 años en mi administración, voy a mitad de mi segundo periodo. Hemos logrado reducir los riesgos de la ciudad. Siempre la ciudad, si ustedes tienen una idea, para el que no conozca Tegucigalpa y el que conoce Medellín, algo así es Tegucigalpa, con las montañas, algo así como Medellín. Entonces, estamos tratando de controlar el tema de lo que son mitigación de desastres. Tenemos el apoyo de KfW de Alemania, primera vez en historia, y con esto ya voy a terminar para que hablen el resto de los compañeros. Primera vez en la historia que KfW Alemania va directo a un municipio con la donación de $25 millones para invertir en lo que es mitigación de desastres, pero simultáneamente no solo ellos están invirtiendo, nosotros a la par de ellos, por cada dólar o euro que nos dan, en este caso son 23 millones de euros, 25 millones de dólares, estamos invirtiendo 30% de también a la par con ellos para poder controlar nuestras quebradas, ríos, muros, taludes, cunetas, etcétera, para dar una ciudad más segura para los próximos años. Disculpen, hay muchas cosas que hablar, no hay tiempo, no puedo abusar del tiempo de los demás. Si alguien tiene una pregunta, estoy a la orden, aquí estoy pendiente. Oí todo lo que expresó Raúl hace un rato. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias por su intervención y por poner en la tierra esto de lo que queremos hablar cuando hablamos del riesgo sistémico, cuando hablamos de las afectaciones de la provisión de agua o de la necesidad de cambiar las estrategias de fiscalización desde la ciudad para poder responder a situaciones como esta. Seguramente vamos a tener muchas más preguntas en la ronda final de la conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos, desde USDR hemos estado acompañando algunos de los procesos de Tegucigalpa con la formulación del plan de acción en la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, y estamos convencidos del gran trabajo que están haciendo ustedes al apostar por el fortalecimiento de la resiliencia y la sostenibilidad en las ciudades. Para seguir pensando en el tema de la sostenibilidad en las ciudades y los retos que representa para las ciudades de la región, voy a darle la palabra ahora a Edgar Villaseñor Franco, que nos va a acompañar desde ICLEI y nos va a contar un poco desde la mirada regional para México y Centroamérica y el Caribe. Adelante, Edgar. Gracias, Joana. Muy buenos días a todos. Y un saludo nuevamente a Tito, alcalde de Tegucigalpa. Por ahí a todos los asistentes. Estoy viendo la gente que está aquí de varios países, Colombia, Argentina, México. Un saludo a la presidenta municipal de Metepec, en México, que anda por aquí al parecer. Y gente que no pudo estar por ser solo en español esta charla, gente de Estados Unidos, desde Nepal, intentaron unirse. Eso refleja una buena convocatoria. Voy a poner una presentación en unos segundos, la voy a poner compartida aquí para apoyarme. Listo. Bueno, pues voy a platicar un poco la perspectiva de nosotros. También un saludo a Rodrigo Perpetuo, el secretario regional de ICLEI para Sudamérica. Yo soy Edgar Villaseñor Franco, soy el secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Seguramente esta situación, pues ustedes en sus comunidades la tienen más que clara y precisa, pues estamos enfrentando una situación, una pandemia a nivel global que en la vida nos hubiéramos imaginado enfrentar nosotros. Estamos acostumbrados a tener mucha problemática y entre las cosas que estamos viendo es que muchos de los gobiernos locales se están viendo afectados en mayor nivel que en su realidad. ¿Por qué?
porque se está reduciendo mucho el ingreso que ellos tienen. Se está reduciendo el cobro de impuestos, principalmente en algunas áreas como son turismo, construcción, impuestos, en fin, participaciones federales. Y esto pues definitivamente pone en serios problemas financieros a las administraciones locales. En este sentido, pues también lo que estamos viendo es que no se cuenta con una infraestructura suficiente ante los desastres. Ya la hemos visto ante los desastres hidrometeorológicos, pero ahora pues estamos viendo otro tipo de problemas y definitivamente estos también pueden dar una gran problemática. También vemos que no hay mucha participación de las autoridades locales en los consejos nacionales, concretamente en el tema de salud, y esto pues va generando otros problemas como retrasos en obras, servicios públicos, el desempleo. Finalmente los gobiernos locales serán los que tengan que atender esta situación. Hay violencia intrafamiliar y definitivamente el daño al medio ambiente pues es un catalizador de todas las pandemias, pero si no se atienden pueden tener problemática adicional. ¿Qué se puede contemplar que pase cuando termine esta crisis, que todavía no vemos cuándo pueda darse? Pues ante esta misma situación económica, los gobiernos pueden tratar de dar prórrogas al pago de impuestos, condonar determinados impuestos, y esto va a acrecentar la crisis porque se van a brindar servicios de mala calidad. Definitivamente se puede incluso en las administraciones contemplar que se haga reducción de recursos humanos y sabemos muy bien el área ambiental o de resiliencia de los gobiernos locales son afectadas seriamente en las crisis. Entonces, se puede dar que se reduzcan los recursos humanos en esas áreas. Si se dan permisos de construcción, concesiones, con tal de detonar la economía nuevamente en una ciudad, pues definitivamente vamos a afectar seriamente la situación en los municipios. Bueno, pues algo muy importante aquí es que también vamos a tener mucho turismo no sustentable con la intención de que se mejore la economía, y algo que no hemos analizado a detalle es si vamos a enfrentar esta próxima crisis, temporada de huracanes, vamos a tener fenómenos hidrometeorológicos, la población tendrá que enfrentar una disyuntiva. Podemos ir a refugios para salvar un fenómeno hidrometeorológico, pero de ser contagiados, aunque ya no esté en su nivel mayor el COVID-19. En fin, en esta perspectiva lo que tenemos que analizar es que nosotros en ICLEI proponemos que se tengan 5 caminos para alcanzar la sustentabilidad. En ese sentido, pues tenemos el concepto de desarrollo bajo en emisiones, el basado en la naturaleza, desarrollo circular, resiliente, equitativo y centrado en las personas. El desarrollo bajo en emisiones es el que frena el cambio climático. Este nos va a permitir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de distintas áreas y muchas de ellas a cargo directamente de las administraciones en las ciudades, como puede ser calefacción, aunque no mucho en nuestra región, refrigeración, es decir, el aire acondicionado, la iluminación, alimentos, y muchas de estas además van a permitir reducir el ruido que producen. Otras áreas en las cuales se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pues concretamente es en transporte, en residuos y edificios. Pero definitivamente al trabajar en la infraestructura podemos concentrarnos en que nuestras ciudades puedan llegar a ser bajas en carbono o carbono neutrales para mediados de este siglo. Definitivamente, si nos comprometemos en alcanzar a nivel local el 100% de uso de energía renovable, podríamos desprendernos del uso de combustibles fósiles que contribuyen seriamente a la contaminación local y global. Una gran oportunidad en estos momentos es promover la movilidad sustentable o sostenible de pasajeros y carga. Definitivamente estamos viendo que la gente en ese concepto de sana distancia que se maneja en varios países, pues está usando más la bicicleta, pero también están caminando más muchos de ellos. No tenemos zonas peatonales adecuadas en muchos lugares, por lo que se requiere dar prioridad a las soluciones de movilidad, pero que estén centradas en las personas.
Respecto al desarrollo basado en la naturaleza, pues bueno, definitivamente tenemos que contemplar que la naturaleza nos protege, mejora la biodiversidad y los ecosistemas urbanos. Esto puede propiciar mejorar la economía local, además del bienestar, la resiliencia de las comunidades. ¿Qué significa este desarrollo? Que tenemos que pensar ahora en la planeación desde el concepto de lo verde, de la biodiversidad. Hay que usar soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura azul y verde, pero que se promueva el uso de las zonas verdes. Las estrategias, los planes que propicien esto deben de ayudar a potenciar a la naturaleza para obtener servicios esenciales y además nuevas oportunidades económicas. Respecto al desarrollo circular, bueno, pues definitivamente al hablar de residuos, normalmente pues solo contemplábamos las 3 R, reducir, reusar, reciclar. El desarrollo circular hace que pensemos principalmente a nivel local y regional en la gestión sustentable de los residuos. Que tengamos como gobierno en las ciudades un estrecho trabajo con el sector empresarial. Pero también algo muy importante que se tiene como gobierno es que somos grandes consumidores de bienes. Eso nos permite determinar, comprar aquellos que impactan menos al medio ambiente, pero a lo largo de toda su cadena de producción, de su uso y su disposición final. En este sentido también los gobiernos son promotores. Si nosotros damos estas herramientas a los distintos sectores de la comunidad, pues los vamos a enseñar a que ellos puedan precisamente tener una vinculación con el desarrollo urbano, con el desarrollo económico, así como el consumo de recursos, tomando en cuenta costos ambientales y sociales. Definitivamente para nosotros en ICLEI el desarrollo resiliente es una componente muy importante. Si bien es uno de los temas centrales de este webinario, lo que nosotros queremos dar a conocer es que hay muchas afectaciones constantes, pero hay otras que pueden darse como ha sido esta situación que vivimos en términos de salud en este año. Pero pueden darse otras más provocadas por un rápido deterioro ambiental, tecnológico, social, incluso demográfico, lo que implica que los gobiernos locales, regionales, deben de tener la resiliencia como una parte central de su estrategia municipal. Deben de prepararse para enfrentar nuevos riesgos e impactos. Seguramente a nivel local, muy pocas autoridades o funcionarios tenían en cuenta lo que íbamos a vivir, pero definitivamente nos hace tomar en cuenta que en adelante el tema salud tiene que ser parte de la planeación en nuestras actividades diarias. Y hay que fortalecer nuestros sistemas esenciales, aliviando la carga sobre las personas y el medio ambiente. Definitivamente la transparencia, la inclusión va a mejorar la confianza en instituciones y en procesos. El último de los caminos, el desarrollo equitativo y centrado en las personas, lo que nos dice es que tenemos que pensar en la gente, en la comunidad. Este es el concepto básico del desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible. Si recordamos lo que eran los procesos de Agenda Local 21, no solamente era el cumplimiento de indicadores, por lo cual hoy en día los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, son una herramienta muy importante. Sin embargo, si olvidamos que la ciudadanía es prioridad para alcanzar la sustentabilidad, ni vamos a cumplir con los ODS, ni tampoco vamos a trabajar de la mano de la gente. Lo que significa esta situación es que debemos de trabajar en el desarrollo inclusivo para todos, cuidar los sistemas de apoyo natural en la vida humana y además tener un cuidado de nuestro entorno, principalmente lo que estamos construyendo en las ciudades. ¿Para qué? Para que haya una mejor habitabilidad, para que haya mejores condiciones de seguridad, definitivamente compartiendo esta actividad con la gente para promover la salud humana, mitigando enfermedades. Pensar en el acceso seguro y de alimentos, agua, energía y saneamiento, así como aire y tierra limpios. La gente es la que es la beneficiaria de todas estas acciones. Y nosotros, a nivel local,
somos el punto de contacto directo con la ciudadanía, por lo cual trabajar en estos temas va a darles a ellos distintos satisfactores. Es importante que las comunidades se centren en el ser humano, nuestros proyectos, nuestras acciones, pero tomando en cuenta que debe de ser seguro, social y culturalmente cohesionados, contando que puede haber diversidad e identidades distintas en este tejido social. ¿Qué oportunidades nos brinda precisamente esta situación posterior a la crisis, al COVID-19? Hay muchos compromisos internacionales que no se nos deben de olvidar, como son los ODS, como es el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, del cual ICLEI también es promotor del mismo. Hay muchas herramientas, ICLEI tiene muchas, tanto para las regiones como a nivel global. Hoy se están dando muchos webinarios, muchos talleres, y hay muchos programas, tanto los que tiene UNDRR, ICLEI y muchas organizaciones a nivel mundial. La vinculación internacional es muy importante. Si bien webinarios como este nos permiten estar rápidamente en contacto con personas de otros países, de otras ciudades, cuando terminen estos, los municipios, las ciudades deben de tener una comunicación constante para aprender, para intercambiar. Así como Tito hace rato nos compartió lo que está haciendo en su municipalidad, definitivamente podemos aprender cosas muy importantes. Y como el desarrollo sustentable lo dice, la sociedad en conjunto facilita la recuperación. Hay muchas actividades, muchas herramientas, el tiempo casi se acaba de la presentación. Muy brevemente las pondré aquí en estas pantallas, pero seguramente cuando compartan la presentación, ustedes podrán tomar de estas mismas lo que mejor les convenga. Hay temas en lo que es cambio climático, el Pacto Global, ustedes pueden meterse en las páginas que aquí se mencionan, sumarse, unirse. Plan de Acción Climática Municipal que manejamos en México, que para Sudamérica es el programa de Urban LEDs, herramientas de inventarios de emisiones, congresos en resiliencia, como va a ser nuestro próximo foro mundial, el Daring Cities, que va a ser virtual y gratuito, para que estén pendientes también, acciones en compras públicas sustentables, en movilización, en peatonalización, herramientas de monitoreo y reporte de metas climáticas como el Centro Carbon que maneja ICLEI, la red City Food que tiene que ver con el Pacto de Milán y que mis colegas de Sudamérica tienen un programa muy activo. En México tenemos el premio ICLEI al gobierno local sustentable. Tenemos publicaciones en el tema ciudades con naturaleza, lo mencionamos hace rato en los caminos de ICLEI, pero aquí ustedes pueden inscribirse sin costo y acceder a herramientas que les permitan la planeación basada en la naturaleza, así como experiencias que mis colegas en Sudamérica tienen. En el tema de ciudades inteligentes, economía circular, con Google tenemos un programa activo implementado por la Oficina Sudamérica, la Oficina México y mis colegas de Alemania. Aquí pueden ver las herramientas que ellos tienen, muchos estudios de caso, programas de líderes del futuro para jóvenes que varias oficinas de ICLEI implementan. Y con esto les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Edgar, por compartirnos este amplio panorama de las actividades, enfoques y trabajo que hace ICLEI a nivel regional. Creo que has puesto sobre la mesa temas muy importantes como cómo promovemos la movilidad sostenible en este nuevo escenario, pero sobre todo cómo promovemos que ese desarrollo sostenible sea equitativo, inclusivo y sobre todo resiliente. Para seguir adelante con nuestra sesión de reflexiones, voy a invitar a Karen Porras a que nos comparta sus puntos de vista sobre el rol de los gobiernos locales en este nuevo escenario. Adelante, Karen. Gracias. Voy a compartir la presentación, entonces. Permítanme. Ok. De aquí. De aquí compartir. De aquí. Vamos a ver. Ahí la vemos bien. Gracias, Karen. Bien. Gracias, Joana. Listo.
Bueno, quiero contarles un poquito del rol de los gobiernos locales en el nuevo escenario, contarles que yo soy la directora ejecutiva de la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe, y quisiera contextualizar un poco las acciones. Tenemos organizaciones de municipalidades donde las agrupamos en cada uno de los países, y desde estas asociaciones nos hemos agrupado para, en procura de llevarles o de organizar las municipalidades en temas específicos. Y bueno, nuestra región no ha sido o ha sido igualmente golpeada que el mundo en general. Tenemos datos de CEPREDINAC, donde ayer habían 40.552 casos confirmados y recuperados 19.364. Y cada país está ahora elaborando planes y plazos para la reactivación en Centroamérica. Ahí podemos ver que Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá ya han expuesto algunas medidas que vienen tomando. Contarles además, permítame para ver cómo la paso, porque... Se me fue la... ¿Cómo la paso? Ahí está. Contarles además que ante la emergencia, las asociaciones de municipios se han organizado para trabajar acciones comunes, diferentes de acuerdo a al contexto de cada país, pero comunes en la región. Entonces, en Honduras, que ya contaba Tito un poco de lo que se ha hecho desde su municipalidad capital, pero también las municipalidades han trabajado en desinfección de vehículos y áreas comunes, también en donación de insumos a proveedores de salud local, coordinaron también coordinación interinstitucional, que esto ha sido, creo que, muy propio de la región, en países tan centralistas como los nuestros, en el sector gobierno y la cooperación internacional y el sector privado. Y también, si nos vamos a Belice también, las municipalidades han trabajado en la preparación temprana, en reuniones periódicas con el COE, cooperación también comunitarias entre el turismo y sectores empresariales y la población. También en FEDOMU, en República Dominicana, colaboraron, bueno, ahí hubo un tema un poco complejo porque la pandemia les tocó en medio de las elecciones municipales y el cambio de autoridades municipales, y sin embargo estuvieron impulsando todo lo que fue medidas de limpieza, desinfección y saneamiento. También, y aquí quiero centrarme más en Costa Rica. En Costa Rica la emergencia se vive, a diferencia de otros países, más desde las casas que en los hospitales. En realidad nuestro sistema de salud nos ha permitido que la atención se dé desde los hogares, de manera tal de que tenemos un sistema de EVAIS que están ubicados en los diferentes cantones, en los diferentes municipios, y estos atienden, identifican los casos, identifican sus relaciones y empiezan a hacer una atención desde lo local. Eso en cuanto a la salud, pero también en cuanto a nuestro sistema de emergencia, quiero contarles que buscamos uniformar acciones, y les decía que las asociaciones de municipios en cada país
han servido para ser ese puente entre lo local y lo nacional. Nosotros en Costa Rica conformamos una comisión donde estuvimos activamente la Comisión Nacional de Emergencias, estuvo el Viceministerio de Salud con nosotros, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación de Alcaldes e Intendencias. Actores del régimen municipal activan inmediatamente los comités municipales de emergencias. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Emergencias, pero quienes se activan en sus territorios son los comités municipales de emergencias. Estos comités se activaron y en esta emergencia que nunca habíamos tenido, se le dio la potestad al Ministerio de Salud. A pesar de que quien preside el Comité Municipal de Emergencias es el alcalde cedió ese espacio a el director regional de salud. Y se giraron lineamientos, los cuales todos estos lineamientos los revisamos desde la mesa de gestión municipal, donde estaban los actores del gobierno y estábamos nosotras las organizaciones que teníamos que ver con el tema municipal. Se hizo también desde nuestra parte mapeo de recursos y necesidades. Nos sumamos comprometidos, responsables, ordenados al esfuerzo nacional contra la pandemia, bajo los lineamientos y directrices de las autoridades competentes. Comunicamos la información, bajamos la información. Creemos que en efecto en este momento las autoridades nacionales requieren de datos de la realidad y la operación de las municipalidades para diseñar estrategias efectivas que se ejecuten en lo local. Es fundamental la representación del régimen municipal en estas instancias de coordinación y es necesario el liderazgo de los funcionarios de alto rango. Creo que me están ayudando para pasar porque no la puedo pasar yo. Joana, ¿me puedes ayudar pasándome la imagen? Karen, creo que estás compartiendo tu pantalla, entonces deberías poder pasarla simplemente dándole a avanzar página. Sí, le estoy dando, pero no sé por qué no lo logro, pero ahí está. Muy bien. Disculpas por los imprevistos. El régimen municipal, entonces, formamos esta mesa de gestión municipal y con instancias de coordinación para facilitar, como antes les contaba, recuperamos información y bueno, aquí estamos ante la crisis, los gobiernos locales con necesidad de reinventarse. No existe gestión del riesgo de desastres en los municipios, aunque sí se cuenta con sistemas nacionales de gestión del riesgo y de desastres y atención de emergencias que antes les contaba que se activaron y transformaron para atender la crisis. También buscamos la articulación, la coordinación entre los gobiernos, el gobierno nacional para la recolección, depuración y unificación de datos sobre poblaciones vulnerables para intervenciones efectivas. También los gobiernos locales son la respuesta del brazo ejecutor para el cumplimiento de las directrices. En Costa Rica se generó el decreto de cierre de espacios públicos un fin de semana. El gobierno empezaba con la fuerza pública a cerrar estos espacios públicos el miércoles, pero cuando ya llegaron el miércoles, el lunes ya las municipalidades habían cerrado, basado en el decreto, habían cerrado todos estos espacios públicos. También, bueno, hicimos limpieza y desinfección, logística de ayuda humanitaria. Quiero decirles que si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha dado los recursos para estas ayudas humanitarias, han sido las municipalidades quienes levantan las listas, quienes además
reparten con sus vehículos en sus territorios los diarios de manera tal de que la gente no tenga que venir hasta la municipalidad, sino la municipalidad llega casa a casa a repartir los diarios. También se han hecho intervenciones en asentamientos humanos. Hemos estado desde el primer día revisando todos los lineamientos para atender todos estos asentamientos que son muy vulnerables. Toda la atención de la gente de la calle, desde la Municipalidad de San José ya tenemos previstos 3 albergues temporales debidamente equipados. Ahora con recursos de la Embajada de Estados Unidos vamos a equipar todos los sitios públicos municipales con lavatorios de manos y con todo lo que es equipamiento de limpieza, kit de limpiezas. También las municipalidades prestaron los servicios públicos, la prestación y la garantía de la continuidad del servicio de agua potable y recolección de residuos, que son resorte municipal, revisión de los planes de contingencia y adaptación para incrementos excepcionales de las demandas versus disponibilidad de recursos, también lograr equilibrio entre costo y morosidad máxima para garantizar sostenibilidad financiera. Hemos estado muy preocupados porque definitivamente las municipalidades tienen que mantener sus servicios y la gente ha dejado de pagar. Recordemos que en Costa Rica únicamente el gobierno central traslada el 1.8% de los presupuestos municipales o a las municipalidades. Por consiguiente, si las municipalidades no cobran sus impuestos y si no tienen, pues no tienen con qué brindar sus servicios. Y entonces en eso trabajamos fuertemente con la Asamblea Legislativa y propusimos un proyecto de ley para ayudarle al contribuyente, pero también para garantizarnos que las municipalidades puedan ser más ágiles en el manejo de sus presupuestos. También algunas soluciones alternativas que las municipalidades han dado a sus administrados en temas de economía y empleo, reformas legales para garantizar mejores condiciones a los contribuyentes, como antes les contaba. Hoy renuncia el ministro de Hacienda, alegando que nosotros estábamos dentro de una regla fiscal que se había impuesto a las municipalidades hace unos meses atrás con el plan fiscal que se dio. Desde las municipalidades defendimos en que en este momento estas no deben de estar en estos reguladas por ese plan fiscal. El presidente nos apoyó, convocó el proyecto de ley, los diputados oficialistas nos apoyaron y hoy el ministro renuncia diciendo de que las municipalidades tenían que permanecer dentro de la regla fiscal. Sin embargo, desde el municipalismo sentimos que el presidente está reconociendo el rol de los gobiernos locales, no solamente ante la atención de la pandemia, sino más bien lo que viene ahora en reactivación de la economía desde los territorios. Bueno, también ya se me está venciendo el tiempo y quiero contarles que muchas otras actividades hicieron las municipalidades que le permitieron también a la gente mantenerse en sus hogares. Y bueno, en el tema de construyendo resiliencia, creemos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y desde el municipalismo centroamericano que corresponde ahora hacer una revisión de la planificación y las estrategias de desarrollo, utilizando la gestión del riesgo de desastres como una herramienta, considerando este riesgo sistémico que ha sido evidente y sus implicaciones en toda la gestión municipal y del territorio.
nos corresponde a los gobiernos locales aprender de esta experiencia y considerar la incertidumbre hacia el futuro de crisis y dinámicas nunca antes vistas. Nuestra visión de lo que es un territorio sostenible, resiliente, inteligente e inclusivo tendrá que ajustarse y flexibilizarse. Esta crisis puso en evidencia que nuestras vulnerabilidades son muy complejas y dinámicas, además de interconectadas, que además tenemos que mejorar nuestra gobernanza multinivel con el gobierno nacional, entre municipios y con la sociedad civil además, y las relaciones entre municipios y reforzar que los gobiernos locales deben empoderarse como gestores del territorio, porque sus acciones coordinadas, prontas y efectivas son fundamentales para contener las crisis y así lo hemos dado por manifiesto. Hoy muchos aspectos o áreas de gestión que tienen que reinventarse, aquí ponemos solo algunos que mostramos y la mayoría de ellas están relacionadas además entre sí. Nuestras poblaciones vulnerables resultaron más diversas, por lo que las prioridades de desarrollo han sido cuestionadas y tendrán que revisarse, todos lo que son proyectos e inversiones. La importancia para la salud pública de la continuidad de los servicios como es agua potable, en el caso de las MUNIs de Costa Rica, y la gestión de residuos y su dependencia a los recursos naturales, destaca que la agenda climática y ambiental no puede definitivamente descuidarse. Además, se ha evidenciado la fragilidad y dependencia de nuestra economía local, muchas ciudades dormitorios, transportes de personas, mercancías, exportaciones y de los ingresos municipales. Finalmente, pero no menos importante, el distanciamiento social y el confinamiento cuestiona nuestra configuración de ciudad, espacios públicos, medios de transporte y la gestión de cada uno. Todos estos temas vamos a tener que revisarlos y bueno, es una oportunidad para, como bien lo decían antes mis antecesores, para poder implementar ciudades sostenibles en nuestros países. Aquí quedo a las órdenes. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias por tu tiempo y presentación. Para los asistentes que quieren formular sus preguntas, por favor usen el panel de preguntas y respuestas. Voy a pedirle a los panelistas que abran sus cámaras. Vamos a tener una ronda rápida de conversación. Quisiera retomar un punto que mencionó Karen en su intervención, que dice que los gobiernos locales necesitan reinventarse a partir de la mirada de la gestión del riesgo de desastres y que la reactivación se realizará desde los territorios para poder buscar en este escenario de incertidumbre, dar una respuesta coordinada, pronta y efectiva a este nuevo escenario. Entonces quisiera, y también lo vinculaba con la necesidad de reformular las prioridades de desarrollo. Quisiera aprovechar que nos está acompañando el señor alcalde Asfura para plantearle esta reflexión antes de pasar a las preguntas de los panelistas. ¿Cómo podemos repensar nuestras ciudades? ¿Cuál es el rol de las ciudades en este escenario en el que hemos visto que somos el lugar de la respuesta en donde tenemos esta complejidad de situaciones? ¿Querés que intervenga ya? Perdón. Sí, adelante. Ok. Johanna, bueno, hay para todos, hay mucho que hacer en los municipios, pero primero estamos luchando por la municipalización. Si no tenemos los recursos, no tenemos los instrumentos para desarrollar nuestras ciudades, muy difícil nosotros vamos a salir adelante. Porque, y yo dije una palabra hace un rato, dije papá gobierno. Miren, y no por el tiempo no expliqué, este decreto de la municipalización del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales es un decreto, es ley de país que está desde el año
2003, que ningún alcalde, ninguna administración anterior lo había hecho. Hoy nosotros insistimos para que se nos pasara, para que se municipalizara, así como otras cosas más. Estamos luchando por el transporte público, que todo lo que son los permisos de transporte público, el manejo, la autoridad del transporte público es el gobierno central. Primer vez en la historia con un decreto del año pasado que incluyeron al municipio en el comité del Instituto de Transporte Público, el Instituto Hondureño de Transporte Público, primer vez en la historia, el municipio, donde ya estamos empezando a tomar decisiones, qué hacer con los transportes públicos, buses, taxis, permisos de operación, cómo regularlos. Entonces, ninguna ciudad en el mundo va a prosperar, y los ejemplos de muchas ciudades en muchos países del mundo es que los alcaldes se han empoderado de sus ciudades. Comúnmente, como lo dijo hace un rato Karen, en nuestros gobiernos, especialmente aquí en Centroamérica, no tenemos los gobiernos municipales, no tenemos la autoridad, esa libertad. Los gobiernos centrales es donde toman las decisiones y la ponderancia en estos temas. Bueno, miren, definitivamente debo de empezar que debemos de cuidar los impuestos del contribuyente, invertirlo bien, devolvérselos. ¿Para qué? Número uno, para que se sienta motivado a seguirlos pagando, para poder generar trabajo en la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Ya hace poco, hace una semana, sacamos alrededor de 70 proyectos nuevos en la ciudad de todo valor económico, pequeños, medianos y grandes, para poder generar trabajo, para poder cambiar. Hemos invertido mucho en la ciudad en estos 6 años, pero debemos de empoderarnos de ellas para sacarlas adelante, porque si no, eso es lo básico. Si no, no vamos a poder sacarlas adelante si no tenemos las herramientas. Donde está llena la ciudad de postes y no recibimos un centavo no recibimos de esos postes que nos tienen invadido todas las áreas públicas, donde el municipio tiene que manejar el tema de parques en el sentido de que debemos de tener toda la autoridad para poder nosotros ser más eficientes, para poder tener, y me refiero al tema de parques, es, por ejemplo, el alumbrado público. Le cargan al municipio, al gobierno central, el alumbrado público en nuestras cuentas de energía, porque la energía es del gobierno central. Perdón, Johanna, no sé si va bien dirigida mi respuesta a lo que me preguntaste. Sí, señor alcalde, muchas gracias, porque creo que uno de los temas principales de la conversación es precisamente ver cómo se articulan los niveles de gobernanza para promover nuestras ciudades sostenibles y resilientes. Claro. Otra cosa, Johanna, y si me decís Tito, me voy a sentir más alegre, por favor. Muy bien, con toda Tito. Confianza. Una cosa más que solo quiero aprovechar, que me diste otra vez la oportunidad de hablar, es que aparte de COVID-19, el dengue que lo mencioné y ahora las lluvias, que gracias y la bendición de Dios que nos está lloviendo. El año pasado nos fue muy mal, teníamos una crisis gigantesca de agua. Hoy vamos a tener un buen invierno y ya se nos llenó la primer represa. Muchísimas gracias, Tito. Es de verdad un gusto escucharlos. Seguramente vamos a encontrar más espacios para poder compartir con usted. Voy a pasar a una pregunta para Karen, que está formulada en el panel y que se vincula con lo que estábamos conversando precisamente sobre las escalas, autonomías de los poderes de los gobiernos locales. Pregunta Mónica Silenzi, desde el programa Red GIRC del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. ¿Cómo se articulan desde la instancia municipal con los organismos científico-técnicos que actúan habitualmente a escala nacional? Gracias. Sí, en Costa Rica las universidades
han sido un apoyo. ¿Sí me escuchan? Sí, Joan. Sí, sí, está bien. Las universidades han sido un apoyo para todo el tema de investigación. Definitivamente no podemos dejar a la academia fuera de esta articulación en los territorios. Nosotros tenemos los consejos de coordinación interinstitucional que están por decreto y que los coordina el alcalde. En estos consejos se promueve la articulación en el territorio y cuando hay ya temas de investigación, se pueden llamar a las universidades, a los institutos técnicos, a los institutos de investigación y desde ahí ir tomando decisiones en los territorios. Muchísimas gracias, Karen. Sin duda las conversaciones sobre los gobiernos locales son amplias y podemos ir derivando en temas muy interesantes y muy relevantes. Hay varias preguntas para Edgar Villaseñor de ICLEI. Las fechas del evento que comentaste. ¿Hay alguna, por ejemplo, de Jorge Alberto Ruiz? ¿Cuáles podrían ser las soluciones basadas en la naturaleza que le pueden proponer a pequeñas, medianas y grandes empresas privadas? También nos preguntan sobre, hay un comentario, para muchos gobiernos municipales la centralización de acciones por parte de los gobiernos centrales o federales, así como la corrupción y la falta de procesos participativos pueden generar proyectos que no van acordes con las necesidades de los municipios. Es una pregunta de Oscar Melgar. Oscar Melgar. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que los gobiernos locales pueden realizar para generar acciones eficientes durante el periodo de reconstrucción? Les voy a pedir a los panelistas que abran sus cámaras un momento. Vamos a hacer una captura de pantalla. Adelante, Edgar. Gracias. Sí, he tratado también de ir viendo las preguntas. Para quien pregunta del sector privado de las empresas, de soluciones basadas justamente en la naturaleza, son varias. En este sentido, no sé si alcancemos a cubrirlas todas, pero una de las más sencillas y fáciles es en el tema de agua. En el sentido de, la captación de agua de lluvia definitivamente ayuda. La compra de agua gris para determinados procesos industriales en lugar de compra de agua potable para determinados servicios. Y en el tema de tratamiento de agua residual, justamente el uso de sistemas de gestión de agua permite usar mucha biodiversidad local, hacer piscinas, una especie de piscinas, en donde determinada cantidad de agua con determinada cantidad de contaminantes pueden ser tratados en las mismas, lo que hace que se reduzcan los costos energéticos y el envío de agua contaminada a ríos y al mar. También definitivamente el uso de energías renovables. Ahora sí las empresas tienen esa posibilidad de poner sus propios sistemas, son algunas de las mismas, pero definitivamente el tema es muy amplio. El rodear las mismas construcciones con determinadas características, con biodiversidad, reduce la temperatura o aumenta en el caso de zonas frías, y esto permite reducir el consumo de electricidad por calentamiento o por enfriamiento en un edificio. Finalmente, en México existen normas en cuanto a la envolvente de edificios, lo que implica es que para construir valga la redundancia, una construcción no residencial, es decir, no de vivienda, tiene que tener determinadas características en los materiales y en la pintura que utiliza. Si se sigue la normatividad que hay en México, y ojalá en otros países exista también la misma, esto permite no tener tanta ganancia de calor y por lo mismo no tener que usar tanto aire acondicionado. Nada más para cerrar, aquí en cuanto a otra de las preguntas, sí, las fechas del Congreso, ya habéis respondido un par de veces, son del 7 al 28 de octubre, es un periodo muy largo, porque justamente es
el marco del año de celebración de Beethoven en la ciudad de Bonn, Alemania. Iba a ser originalmente vía presencial, pero ahora es casi un mes de actividades. Se llama Daring Cities y la página de internet es daringcities.org. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron como asistentes, a los panelistas que muy generosamente han compartido su tiempo, su energía, su entusiasmo como parte de esta conversación. Lo dije en el evento anterior, estas conversaciones en realidad no terminan, simplemente son el inicio porque es un proceso de reflexión que nos llevará a plantearnos más preguntas. Para cerrar formalmente el evento, le voy a dar la palabra a Nahuel Arenas García, que es el jefe adjunto de la oficina regional. Las preguntas que no hemos logrado responder en el evento las intentaremos enviar las respuestas vía correo. Nahuel, adelante, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos los panelistas que se nos unieron. La verdad que es una conversación muy rica y uno siente que cada puerta que abre se encuentra con un pasillo con un montón de otras puertas, ¿no? Temas como descentralización, gobernanza, sector privado, son temas que dan para mucho y que nos recuerdan la interconexión de todos los sistemas hoy en día. Empezamos hablando de la naturaleza sistémica de los riesgos y hoy en día vemos cómo nuestros sistemas humanos, políticos, económicos, me refiero la urbanización, el sistema financiero internacional, las cadenas de suministro, cómo estos sistemas están en una interacción creciente y cada vez más compleja con nuestros sistemas naturales. Entonces, en esta interconectividad, las ciudades se vuelven también un universo donde se pueden crear un montón de, hay un montón de desafíos, pero que también pueden haber un montón de oportunidades. El alcalde nos hablaba no solo del COVID, nos hablaban de dengue, de lluvias, y bueno, estamos ante escenarios multiamenazas, y tenemos que pensar cómo estos escenarios también pueden ser un espacio de oportunidades para reconstruir mejor y más verde, o sea, build back better and greener. Entonces, estas son reflexiones que son muy importantes, y la conexión entre las ciudades, las redes entre las ciudades, el pensamiento de abajo hacia arriba y desde lo local es fundamental, y estamos viendo a nivel mundial que muchas situaciones son punta de lanza. Así que bienvenidos todas esas reflexiones. Seguiremos en la serie de conversaciones e intentaremos documentar y sistematizar algunas de estas conversaciones e ideas que van saliendo. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conversación. Ya con eso nos despedimos, Joana. Muchas gracias a todos. Si los panelistas quieren abrir el micrófono para despedirse, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Gracias, tengan un buen día. Gracias. Gracias. Saludos a todos y a todas y cuídense mucho, por favor. Gracias, y muchas gracias al equipo de UNDRAD que nos acompañó también en toda la parte técnica del funcionamiento del evento. Gracias a todos. De parte mía fue un placer estar con ustedes hoy. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y que estén con mucha salud. Un abrazo a todos. Hasta luego.